Yaya era de poco comer. O goter la manteneva. Todo el día bachaba ta bodega en plenar hojarrer de vino. Pa comer solo feba cosas de sartén. Y era muy fura. No teneba apego con ninguno do lugar. No le gustaba que le escobasen los pasos y tampoco que veniesen las mullerotas a rafitolear ta casa suya. Cuando la veniva a vier alguna, me daba una risa que me pichaba. Dende o patio llamaban: «Siña Nonileta». Ella feba o sordo, además que lo oyera como una tapia. Al sentir que se ensobiban por las escaleras, contestaba: «¿Quién va?» «Fulana, me'n subo». «¿Ta de van?», contestaba Yaya. «Ah, pero ¿y tú? ¿Cuánto de bueno por aquí? ¿Qué burros has tozado? ¿Qué te ofrece?» «Cosa, pasaba por aquí y he pensado, déjame saber a ver qué fa siña Nonila, que fa días que no la veigo». «Asinar se fa, nina. Te agradece a fineza. Toma asiento que comerás un hueso tortada y un vasico vino». «De ninguna manera, pues no me apetece cosa». «Amor, muller, no lo disprecies, que iso se come sin ganas». Y ya iba puesto de van o vino y a tortada. «Me lo comeré pa' que no piense que le foi desprecio, pero no porque tenga ganas. ¿Y usted? ¿No me acompaña?» «Bueno, muller, comeré un hueso pa' acompañarte». Charraban un rater y luego se iba. Entonces Yaya la meteba como culo do diablo, de que solo veniba a curiosear, criticar, más le valdría acudiase de casa suya. Si tenés esa faina mía, no le vagaría de ir a cotorrear de casa en casa, y no sé cuántas cosas más. Cuando ya Meneba y huyó, le pasó un caso que ya era de contar. Tanto bacharta bodega se cayó en la agua encharcada. No vieva muito e iba muy cacha. Se decantó tablón que beba pa pasar al otro lado y cayó no charco, larga como un santo. Se quedó sopinada y no se pudo levantar. Empezó a pedir auxilio, pero las voces eran de poco aliento y apagadas. Pasó horas sin que las sintiese ninguno, hasta que una mujer se acertó a pasar por deván y sintió chemecar. Entró y siguiendo las voces se fue guiando hasta bodega. Yaya hiciba sin ánimos: «¡M'amparen, que no me puedo levantar!». A vecina vociaba: «Siña Nonila, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado?». A sentila no trujar le dijo: «Espérese que voy a buscar a Duya». Entró Nachén con o candil y se la encontró enfeita una lástima entre medio de aquella agua pasada. Estaba chupida y feba una mala olor. Un par de mullers la subió enta arriba y le cambió la ropa. La estregó con esprito de vino. A pobre Yaya estuvo a sabelo de tiempos sin salir de casa, de tan avergonzada que estaba que se hesen enterado os do lugar que fuese da bodega donde le habían tenido que sacar. Y era una afrenta muy grande para ella. «¿Se pensarán que me he emborrachado?». Yayo se va muerto de desgracia. Cogió una pulmonía y Yaya le puso en ola un ladrillo caliente, pero se empasó y se dio en fuego a ropas da cama. Se afogó con fumo, pobre Yayo, tan bueno que yera. En vida, siempre que venía bienos da Huesca, traeba o burrer blanco y pequeñar cargado de cosetas buenas para nosotros. Me acuerdo que cuando se paraba en la puerta a casa ya se sentía olor dos orejones de malacatón que nos traeba. Y eran más buenos. Como ya era carpintero, heba feito a caja capilla da Sagrada Familia. En el invierno la teneban una semana en cada casa y por las noches se reunían a Chen para rezar el rosario. A Yaya, al morirse él, le valió pa' buena cosa de ayuda. Se iba a coger por los lugares de alrededor y le daban comestibles y bella perra.